Estimados colegas, buenas noches. Les habla Horacio Escobar a través del canal de cirugía bucal. Como, como todos los jueves en este rincón, para hablar de lo que más nos interesa, de lo que nos apasiona, la cirugía, la ortodoncia, la implantología. Aquí vamos a hacer un espacio para debatir, para comentar, para compartir los conocimientos de ortodoncia, la experiencia. Esperamos que este rincón sea visitado por vosotros frecuentemente. Les agradecemos la compañía, le damos la bienvenida y espero que no tengamos ningún problema técnico para poder continuar con esta charla que fue interrumpida el jueves pasado por problemas técnicos. Les doy la bienvenida a todos vosotros, les agradezco la compañía, les agradezco la confianza y espero que tengáis ahora mismo una buena recepción de la señal, un buen sonido para que podamos hablar, hacer la presentación del caso clínico que me trae hoy a esta reunión. Quiero una confirmación, estamos todos bien. Julio, por favor, confírmame a través del teléfono, a ver si tenemos una buena señal, un buen sonido, para que podamos avanzar en la presentación del caso clínico de hoy. Estoy a la espera de la confirmación. Le doy la bienvenida a los colegas de Centroamérica, de Sudamérica y de Europa que nos acompañan. Ya sabéis, el jueves pasado, cuando estábamos a punto de comenzar la presentación, tuvimos un problema técnico que no pudimos solucionar y nos quedamos con las ganas de hablar con vosotros sobre el tema que teníamos preparado. Les adelanto que para el próximo jueves tengo un invitado especial. Vamos a trabajar con el doctor Fernando Ferrero para que nos hable sobre la discrepancia de Bolton. Y el jueves siguiente, dentro de 15 días, tendré invitado a Patricio Sotopaiva para que nos acompañe en esta charla. Aún no me ha confirmado el tema que va a presentar Patricio, pero oportunamente les enviaremos un mensaje a través de las redes sociales para que sepáis cuál va a ser el motivo, el tema que nos va a presentar Patricio Sotopaiva. Espero que tengáis todos una muy buena tarde, una muy buena noche y vamos a empezar entonces con nuestra charla de hoy. ¿Vale? Me voy a cambiar de pantalla, me voy a ir a la presentación. Ya estamos en la presentación, de modo que yo hago ahora el cambio de pantalla, me tenéis ahí en un rincón. Y como siempre, voy a hacer en primer lugar la presentación del caso. Una vez que terminemos con la presentación, regreso al chat para que podamos interactuar, para que tengamos posibilidad de contestar algunas preguntas si hay alguna duda y poder encontrarnos unos minutos en el chat para intercambiar opiniones, ¿de acuerdo? Que es una charla de tracción de canino en un paciente que tenía agenesia de premolares inferiores. Este trabajo, este caso clínico es un caso bastante antiguo, ¿vale? Me lo traigo porque me interesa hablar sobre el caso a años vista, pues yo lo había tratado de una forma completamente diferente y esto es lo que quiero rescatar, destacar del tratamiento. Por supuesto, el conocimiento, por supuesto, la experiencia que vamos ganando con los años y con los casos y con el conocimiento que vamos adquiriendo a través de cursos e intercambio de información, pues nos van haciendo tomar decisiones distintas, nos permiten madurar, nos permiten generar opciones terapéuticas distintas y por lo tanto este tratamiento que les voy a presentar es un tratamiento que a día de hoy obviamente no lo haría de la misma manera. Y esto es lo que me parece rescatable, esto es lo que me parece interesante de presentar. Se trata entonces de una paciente adulta que llegó a la clínica derivada por su ortodoncista. La paciente hizo un cambio de residencia y entonces necesitaba venir a Madrid por cuestiones de estudios universitarios y el colega que la trataba en su ciudad me la derivó una vez que ya había comenzado el tratamiento de ortodoncia. Fijaros que es un caso del año 92, ¿vale? Y la paciente tenía estas características. Es una paciente muy guapa, con unos tejidos blandos muy bonitos. El perfil de la paciente es fantástico.
Tengo aquí una foto que no está bien tomada porque no está perfectamente tomada en sentido lateral, ¿vale? Pero tiene unos tejidos blandos relajados, tiene un perfil guapo, tiene su cara no tiene asimetrías muy significativas, todos somos asimétricos, pero esta chica, la verdad es que tiene una cara de frente, una imagen de frente y de perfil bastante armónica, sin alteraciones desde el punto de vista de asimetría. Como la paciente ya había iniciado su tratamiento de ortodoncia, se presentó a la clínica en estas condiciones. Llevaba un montaje de la arcada superior, tenía aún la presencia de un canino temporal, del otro lado faltaba el 100% del espacio y tenía esta situación de inoclusión de los segmentos posteriores, ¿vale? Por tanto, es un paciente que ya había iniciado el tratamiento de ortodoncia, ya tenía un plan de tratamiento y pues me la derivó el colega para que yo continuase con el tratamiento. Por supuesto, yo estuve de acuerdo en el plan de tratamiento que le había planteado mi colega y por esa razón pues acepté continuar con el plan planteado desde el primer día. Si no hubiese estado de acuerdo, pues habría tenido que hacerle un diagnóstico, una planificación completa y haber planteado un tratamiento distinto y no fue el caso. Nosotros recibimos toda la información, la radiografía, la teleradiografía, los modelos y estuvimos de acuerdo con el planteamiento del colega inicial. Se trata entonces de una paciente que tiene dos caninos retenidos, que tiene la presencia de un canino temporal y que tiene la ausencia total del canino del otro lado, y venía recién iniciado el tratamiento de ortodoncia, se le había cementado la arcada superior y llevaba un arco trenzado de 0,16 o de 0,15, ¿vale? Que se utilizaban en la época como inicio de tratamiento. A ese arco trenzado se le había añadido la ligadura metálica que viene desde el botón que está dentro, cementada en el canino intraóseo, ¿vale? Que necesitó de una cirugía, abrir allí el tejido, parte del tejido óseo, para poder cementar un botón con ligadura metálica y luego cerrar el tejido, cerrar el colgajo para poder comenzar con la tracción. Por tanto, la paciente tenía un buen estado general de la boca, tiene ausencia de caninos, que son los caninos retenidos 13 y 23. Y tenemos una genesia de segundos premolares inferiores con persistencia de los molares temporales, ¿vale? Estos son los temas puntuales sobre los que vamos a hablar esta tarde de noche. La genesia de los segundos premolares y la tracción de los caninos. Como les comento, estos son trabajos del año 90 y algo, por lo tanto hay mucho que comentar sobre el tema y hay mucho que criticar sobre este modo de trabajo, de manipulación, de terapia que se estableció con esta paciente. Tenía además una moderada compresión maxilar y una mordida cruzada bilateral. Bien, y los molares en clase 2. Por tanto, aquí tenemos la radiografía panorámica. Observen que la orientación del canino de la pieza número 23 pues está totalmente horizontal, está en muy mala posición. En cambio, la pieza número 13 tiene una inclinación relativamente aceptable. Ya estamos prácticamente en un límite. Ya sabéis que nosotros, para poder definir si una tracción de un canino es viable o no es viable, se hacen unas líneas sobre el eje principal del canino y esas líneas se evalúan según el plano biespinal o según el plano cruzal para determinar si esa angulación que se genera entre el eje del canino y el plano biespinal es propia es aceptable para hacer una tracción de un canino. 45 grados entre el plano biespinal y el eje del canino es una inclinación aceptable que nos refiere a un tratamiento viable desde el punto de vista clínico. Todos los caninos se podrían, o la mayoría de los caninos se podrían traccionar, incluso los que están horizontales. Lo que sucede es que el tiempo de trabajo es tan prolongado que simplemente la tracción del canino podríamos tardar 3 años o 4 años y esto lo hace muy poco viable.
En cambio, si el eje del canino se encuentra a 45 grados del plano, el plano palatino, pues la viabilidad del tiempo de tracción se reduce significativamente y por lo tanto ya lo consideramos que es posible hacer una tracción en un periodo de tiempo relativamente breve y que el paciente acepte ese periodo de trabajo para poder hacer la tracción. En este caso teníamos además la agenesia de los premolares inferiores, de los segundos premolares inferiores, con caries en el molar temporal, con algunas imágenes allí curiosas, probablemente algunos restos de material metálico que tenía a nivel de las raíces de los molares temporales, y por lo tanto teníamos ahí bastantes sospechas, bastantes dudas del pronóstico de estos molares temporales. Tenemos también en el protocolo de diagnóstico, por supuesto, la cefalometría de nuestra paciente. Hicimos la cefalometría de Rickert para evaluar la posición del incisivo inferior con respecto al plano apogonio, su inclinación, el IMPA, en fin, hacer una descripción cefalométrica del caso para poder tener argumentos suficientes como para poder plantear un tratamiento de ortodoncia con las mayores garantías posibles. Tenemos entonces como resultado de esta cefalometría, una paciente adulta braquifacial, y este es un gran problema, un paciente adulto braquifacial con una clase 1 esquelética, una clase 1 alveolar, una clase 2 dentaria y una retroinclinación de los incisivos superiores. Esto era más o menos la información que rescatamos de la cefalometría, y de esto quiero poner un especial relieve sobre el biotipo facial de la paciente. La paciente es una paciente braquifacial y por lo tanto ya sabemos lo que sucede con los pacientes braquifaciales cuando, por ejemplo, nos planteamos extracciones y pérdida de anclaje. Si nosotros en estos pacientes braquifaciales hiciésemos una pérdida de soporte del grupo posterior, probablemente la musculatura del paciente nos llevaría a hacer un cierre del eje facial, y ese cierre del eje facial afecta significativamente a la estética del paciente. De modo que este es un dato importante a tomar en consideración cuando nosotros vamos a hacer nuestra planificación de un tratamiento de ortodoncia. Tenemos las imágenes de los modelos articulados, tenemos allí la evidencia de la mordida cruzada posterior. Esta paciente, si hubiese sido rescatada en un tiempo temprano, en dentición mixta, o antes del fin del crecimiento, podríamos habernos planteado una disyunción para solucionar el problema transversal posterior, pero ya estamos frente a un paciente de 17 años que había entrado a la universidad y que por lo tanto ya no teníamos posibilidad de plantearnos tratamientos ortopédicos.